Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con Javier Castaño. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenas tardes. Bueno, estamos inmersos en la Semana de Estudios Sefardíes que tiene lugar en Estella Lizarra, ¿no? Y que tú estás a cargo de ese curso, de esa semana, ¿no? Sí, vamos a ver la Semana de Estudios Sefardíes. Justo empezó ayer y es una serie de 4 conferencias este año que tiene lugar en Estella, en la Comunidad Foral de Navarra. Eh, y yo estoy asesorando la organización de la semana desde hace ya 3 años. Uh-huh. Esta es la Eh, 30ª edición. Sí, esta es la 30ª edición. Hace 31 años que comenzaron a celebrarse estas semanas de estudios sefardíes. Fue en el año 1992 y de hecho solamente se ha celebrado todos los años, excepto uno, justo al comienzo de la pandemia, la pandemia hace 3 años que se tuvo que suspender ese año, pero se han venido celebrando todos los años de manera anual, entre los meses de septiembre, octubre. Este año ha caído más tarde por diversos motivos. Esta semana, pues probablemente es el evento de tipo cultural divulgativo más longevo que se viene celebrando en España, en una localidad. Y se comenzó a celebrar en 1992, que han pasado 31 años desde entonces, ¿no? Fue un año en el que hubo muchas conmemoraciones en torno a ese reencuentro de España con los sefardíes, y fue precisamente Jacob Hassan la persona que estuvo un poco al cargo del asesoramiento durante la primera década y media, cuando faltó en el año 2006, ya ahí evidentemente lo tomaron otras personas. Y ya digo, consiste en una serie de conferencias para un público general, pero son conferencias de divulgación selecta, de temas. Bueno, pues como se puede comprobar con el programa este año, que es un programa especial además porque tiene en cuenta ese aniversario, y puedo comentar más adelante el porqué, pero y tiene una recepción bastante buena, es decir, entre el público, y no solamente de Estella, sino de otros lugares de Navarra que asisten, que se desplazan a Estella para poder participar. Uh-huh. Más o menos, ¿qué cantidad de oyentes asisten? Pues hace 2 años yo estuve en una conferencia que estaban como unas 70, 80 personas que no cabían en la sala, y hubo que habilitar 2 salas para que pudiera. Entonces supera en muchos casos los 50 participantes, 60, 70, incluso 80. Hay que tener en cuenta que en una ciudad más pequeña es más fácil atraer un público más abundante que en una ciudad grande, porque en una ciudad grande este tipo de actos queda diluido bien porque no se conoce tanto, es decir, no se tiene noticia del mismo, o bien porque la oferta cultural es mucho mayor. Entonces aquí los actos pues comienzan todos me parece que es a las 7 de la tarde, que es prácticamente cuando se cierran las tiendas. Me parece que antes se celebraba comenzaban a las 7:30, precisamente porque era cuando se cerraban los comercios. Pero yo digo, la asistencia sorprendentemente es masiva, y eso en cierta manera también explica esta longevidad, ¿no? Que después de 31 años siga celebrándose la semana, ¿no? Lo cual ya digo que no conozco otros casos donde de manera anual se esté celebrando un evento organizado además por una iniciativa de un grupo de entusiastas locales, concretamente la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella, que son los que están detrás de la organización y son los que están detrás, evidentemente, de buscar los medios
económicos para poder desarrollar esta actividad, ¿no? Ujú. Por lo que yo he podido hablar con algunos de los conferenciantes, tanto el público pues realmente queda muy satisfecho y los conferenciantes también quedan muy satisfechos, es decir, hay un feedback bastante importante. Yo creo que ahí hay un diálogo y eso es muy importante también en cualquier actividad cultural, ¿no? No solamente es una persona que va, dicta una conferencia y se va, ¿no? Sino que deja cierto pozo. Ujú. Bueno, Y no deja de ser ya una institución local allá en Estella, ¿no? ujú. Y digo que habrá gente que habrá asistido, si no a todas las 30 ediciones, sí a muchas de ellas, porque cada vez los conferenciantes y los temas van variando en torno al tema sefardí, ¿no? Sí, es decir, se procura no repetir las personas que van, que son invitadas allá, aunque por ejemplo este año el primero de ellos, Miguel Sánchez, me comentaron que ya había estado hace 20 años, pero bueno, 20 años son muchos años. Y sí, evidentemente hay gente que sigue asistiendo desde las primeras, ¿no? Ujú, Hay que decir también que este año la semana está dedicada a la memoria de Jacob Hassan, pues por el hecho de que él fue la persona que impulsó en cierta manera la organización de las primeras semanas, las primeras prácticamente 14 semanas, 15. Él estaba detrás de la organización. Hasta el punto de que allá en Estella le llegaron a dedicar una casa, perdón, una calle, es decir, es un pasaje en la zona vieja, en la zona de la ciudad vieja, que es el pasaje Jacob Hassan, ¿no? Y no deja de ser interesante también el detalle, ¿no? Y sigue habiendo pues memoria precisamente de su paso por allá. ujú. Bueno, no sé si tú hablabas de cosas que solamente han pasado aquí, como que es la longevidad de, de esta Ujú, semana, pero también me parece que esta mención que has hecho de un judío contemporáneo, no histórico de la Edad ujú. Media, que le dediquen una calle, pues tampoco es muy habitual, ¿no? Por lo Pues menos. evidentemente no es muy habitual en estos tiempos que corren, ¿no? Un máximo en estos tiempos que corren y menos pues hace 15 años que fue cuando se le dedicó la calle, ¿no? De hecho, él procuraba también no solamente, vamos a ver, la semana es una semana, tiene el nombre de Semana de Estudios Sefardíes, sefardíes por judíos, porque muchas veces la gente piensa que sefardí y judío son cosas diferentes. Sefardí es kasher, judío, bueno, pues ya es más problemático, ¿no? Uno puede ser sefardí, pero judío ya son palabras mayores. Pero lo que sí me gustaría resaltar es que es una semana de estudios judíos sefardíes, de estudios judíos, no solamente de los sefardíes, tal como los conocemos en la modernidad, sino desde la antigüedad, desde la Edad Media, ¿no? Es decir, lo que se llamaría cultura hispano-judía. Entonces es una semana de cultura hispano-judía y sefardí, Claro. por definirlo más claramente. Por eso está representada bien no solamente la época contemporánea, sino la edad moderna temprana y también los inicios, ¿no? La Edad Media, ¿no? Y se Ujú. procura que en la semana haya un cierto equilibrio, tanto temático como temporal, ¿no? Entonces, pues entre los invitados, pues ha habido no solamente grandes especialistas, incluso casi diría yo a nivel internacional, que han pasado por allá, académicos o académicas, sino también judíos, que pueden ser académicos o no, porque también pueden hablar de temas de su propia experiencia vital, que eso también no deja de ser parte de ese legado cultural, ¿no? Ujú. Y que puede ser de interés, ¿no? Para el público general. Bueno, vamos a repasar las cuatro conferencias que ya han empezado y que tendrán lugar durante estos 4 días de la semana de estudios sefardíes. Como dijimos ayer, Sí, estaba Miguel Sánchez, que es un sí, especialista en música, no en musicología, hablando de la sí, música tradicional sefardí. Sí, Miguel Sánchez, bueno, hay dos de las personas que están hablando este año, una que ya habló ayer, que fue Miguel Sánchez, y otra que habla hoy, que es Jesús Antonio Cid, que es un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid de Literatura Española. Eh,
los dos tienen una relación o tuvieron una relación muy estrecha con Jacob Hassan, ¿no? Para Miguel Sánchez, indudablemente, Jacob fue un gran maestro, ¿no? Porque fue a través de Jacob como él entró en la investigación sobre la música sefardí y él es uno de los grandes practicantes y recuperadores de la música tradicional sefardí, bien de la época moderna temprana o incluso anterior, ¿no? Y yo creo que es una referencia no solamente a nivel nacional, sino internacional. No solamente es una persona bueno, se dedica a la recuperación de esa música, sino que también pues da conciertos. Recientemente creo que tuvo un concierto en el Museo del Prado en relación sobre música espiritual sefardí en relación a esta exposición presente sobre la imagen de los judíos y los conversos en el arte hispánico medieval, ¿no? Ujú. Entonces, él ya habló ayer, hoy esta tarde hablará Jesús Antonio Cid. Jesús Antonio Cid colaboró en determinadas iniciativas con Jacob, y él va a hablar sobre Antonio Enríquez Gómez y el exilio sefardí en el siglo XVII. Sabemos que Antonio Enríquez Gómez es uno de estos individuos de origen, bueno, algunos dicen que es de origen portugués, otros dicen que es de raigambre castellana, puramente castellana, judía, en cualquier caso, y que en un momento determinado opta por el judaísmo. Y entonces es uno de estos autores que escribe en castellano en el siglo XVII, pero que se inserta dentro de todo este grupo de literatura española judía del siglo XVII, escrita fundamentalmente fuera de la península ibérica, ¿no? Por los problemas que había aquí entonces, ¿no? Que eso también es interesante porque aunque él evidentemente figura en algunos sitios como cristiano, en algunos sitios puede figurar como judío, es parte de este, diría yo, de este desgarro cultural, social que se produce en la Edad Moderna, ¿no? Entre estos judíos que dejan de ser judíos, por lo menos de manera abierta, y durante generaciones se educan como católicos y en un momento determinado, sobre todo a partir de fines del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, optan por ir hacia el judaísmo de nuevo, ¿no? Pero manteniendo la cultura hispánica. Entonces me parece que también era muy importante dar voz a estos temas que quedan muchas veces fuera de lo que es el canon histórico y cultural judío, hispano-judío, ¿no? Porque se entiende que estos autores escriben en español, son de la Edad Moderna, entonces no pueden ser judíos. Yo creo que aquí estamos llenando precisamente estamos intentando rellenar ese vacío, ¿no? Mañana hablará un gran especialista en historia de la ciencia, que es José Chabás Bergón. Y José Chabás Bergón quizás no sea tan conocido para el gran público, pero es probablemente el mejor especialista que hay en España, y no solamente en España, sino a nivel internacional, para los estudios de la ciencia judía medieval, fundamentalmente de la astrología y de la astronomía. Él ha sido un gran colaborador de Bernard Goldstein, que es el gran experto norteamericano, ya es muy mayor, en astrología y astronomía judía medieval. Y bueno, él es profesor, ha sido profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Eh, Él no tiene formación hebraísta, pero sin embargo sí tiene formación científica, y esa formación científica en física, en matemáticas, pues le ha permitido abarcar investigaciones sobre la ciencia de los judíos en la Edad Media que no están al alcance de un hebraísta que tiene una formación filológica, pero carece de una formación científica, ¿no? Normalmente. Entonces, ya digo, es probablemente la gran figura española en el tema, ¿no? Y luego, por último, el viernes concluirá la semana con una conferencia, presentación de José Martínez, que es en la actualidad catedrático de lengua y literatura hebrea de la Universidad de Granada. Y José, Pepe, para los conocidos,
pues él se ha hecho un nombre en la recuperación de no solamente de la lingüística, sobre todo de los estudios lingüísticos de los judíos en la península ibérica, fundamentalmente en los primeros siglos. Estamos hablando del periodo árabe, del periodo islámico, es decir, judíos que escriben fundamentalmente en árabe o en árabe judío, lo que otras personas llaman judío árabe, ¿no? Pero el judío árabe no deja de ser un árabe hablado por los judíos, hablado o escrito por los judíos, ¿no? Entonces, en estos últimos años, él, que tiene sobre todo una formación de lingüista, filológica, pues se ha dedicado cada vez más atención a aspectos también sociales e históricos eh, que se pueden ver sobre todo a través de lo que se llama lo que se conoce como la documentación de la Genizá del Cairo. La Genizá del Cairo, que precisamente en estos mismos momentos hay una exposición, me parece que comisariada por él mismo en Madrid, en el Centro Sefarad de Israel, pues ha popularizado para el público en general español este tema que se conocía muy bien, sobre todo en países anglosajones, en países centroeuropeos, en Francia, pero que aquí estaba todavía, era un gran desconocido del gran público. Son documentos que se conservaban centenares de miles de fragmentos, fundamentalmente, y de documentos y partes de libros, desechos de libros, porque en realidad todo esto son desechos, con escritura hebrea. También hay cosas con escritura árabe, pero fundamentalmente con escritura hebrea, que se conservaron durante más de 10 siglos en la Genizá de la sinagoga de Ben Ezra del Cairo, ¿no? De Fustat, de la vieja ciudad del Cairo. Y a fines del siglo XIX, pues a través de diversos investigadores, estos materiales se llevaron a varias bibliotecas de Occidente, fundamentalmente, sobre todo la de la Universidad de Cambridge, donde está probablemente un 80% de estos materiales, pero también a otras universidades, tanto en París, en Estados Unidos, incluso en Rusia, en Viena, y ha sido el gran filón para el estudio de la historia y la cultura y la lengua de los judíos desde en los últimos 1000 años, ¿no? La Guinisa no deja de ser un descubrimiento tan importante como puede ser los rollos, los llamados rollos de Midbar Yehuda, del Mar Muerto, ¿no? Que ha aportado tanto para el estudio de la literatura bíblica del Segundo Templo, la literatura bíblica, la literatura hebrea, tanto la canónica como la no canónica, ¿no? La que no quedó dentro del canon bíblico. Pero fundamentalmente estos son a grandes rasgos un poco un resumen del contenido, de los contenidos de esta semana, ¿no? De las conferencias de esta semana. Bueno, es un resumen, pero que nos ha dado una pauta muy certera de lo que se puede esperar. Y yo diría que no solamente los vecinos de Estella Lizarra, sino que si alguien está por la zona cercana y es capaz de llegar sin problemas a eso de las 7, pues le conviene acercarse a la Casa de Cultura Fray Diego, donde tiene lugar este ciclo de conferencias tan interesantes y como tú bien destacabas, perdón, con casi una historia propia. O sea, casi se podría hacer un pequeño seminario sobre esta semana de estudios sefardíes como temática. Así que bueno, muchas gracias por habernos atendido, Javier Castaño. Gracias a ti. Y también mucha suerte a todos los conferenciantes, los que ya han pasado y los que están por brindar sus charlas, algunos de ellos también muy conocidos aquí en Radio Sefarad. Hasta la próxima y esperemos que haya mucho público, mucho interés y que esto prosiga mucho más allá de los 30 años que ya han cumplido. Hasta 120, sí.